Hola, en esta ocasión resolveremos este circuito eléctrico aplicando el método de los voltajes de nodos. Esto es Electroprac, con ustedes Rodrigo Villarroel. Para aplicar la metodología de voltajes de nodos, lo primero que debemos hacer es identificar cada uno de los nodos que existen en el circuito. Recordemos que los nodos son los puntos en los cuales se conectan dos o más elementos de circuito que pueden ser resistencias o fuentes. En este caso tenemos el nodo A que une la fuente de voltaje A con la resistencia R1, el nodo B que une tres resistencias, nodo C une la resistencia R3 con R5 con R4 y el nodo D la resistencia 5 con la fuente de voltaje B. Aquí abajo toda esta línea representaría un solo nodo, que es el nodo E, que estaría uniendo la fuente de voltaje A con la resistencia R2, con la resistencia R4 y con la fuente de voltaje B. De estos nodos debemos nosotros seleccionar los nodos esenciales, que serían tres: el nodo B, el nodo C y el nodo E. Nodo esencial es aquel nodo que conecta tres o más ramas de circuito. De estos nodos esenciales debemos identificar debemos cuantificar a los nodos esenciales y debemos determinar el valor n-1. Nosotros tenemos tres nodos esenciales y n-1 representaría una cantidad de dos nodos útiles para la determinación de las ecuaciones de la metodología. Este nodo, el nodo E, es el nodo que lo vamos a designar como nodo de referencia. Por esa razón se utiliza n-1 nodos para el número de ecuaciones, porque uno de los nodos esenciales es utilizado para dar referencia de 0 voltios. Por lo tanto, nosotros tendremos un total de dos ecuaciones, que las obtendremos de los nodos B y C respectivamente. Cada una de estas ecuaciones la vamos a determinar aplicando la ley de cocientes de Kirchhoff en conjunto con la ley de Ohm. La ley de cocientes de Kirchhoff, recordemos que indica que la sumatoria algebraica de todas las corrientes que salen de un circuito, la sumatoria algebraica de todas las corrientes que atraviesan un nodo debe ser igual a 0. Lo mismo para el nodo C, la sumatoria algebraica de todas las corrientes que atraviesan un nodo debe ser igual a 0. Tendremos nosotros entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Procedamos. Para la resolución de este ejercicio utilizaremos esta metodología, la cual consiste en primero etiquetar todos los nodos del circuito. Para tal efecto, le designamos los siguientes nombres a los nodos: nodo A, nodo B, nodo C, nodo D y nodo E. Una vez que ya tenemos los nodos etiquetados, debemos identificar cuáles son los nodos esenciales, recordando que nodo esencial es aquel que une tres o más ramas de circuito. Aquí tenemos entonces los nodos esenciales B, C y E, de los cuales vamos a designar a uno de ellos como nodo de referencia. De estos tres nodos esenciales, uno debe ser el nodo de referencia, que puede ser cualquiera. Para efectos de simplicidad y practicidad, vamos a designar el nodo que está abajo, el nodo E, como el nodo de referencia, el cual nos va a dar la referencia de 0 voltios, para poder realizar las mediciones de voltaje con referencia a este nodo. Una vez que tenemos identificados los nodos esenciales y designado el nodo de referencia, los nodos restantes, n-1, nos darán el número de ecuaciones que debemos utilizar o que debemos obtener para la resolución del circuito. Si tenemos tres nodos esenciales y el nodo E es el nodo de referencia, nos quedan dos nodos para obtención de las ecuaciones, por lo tanto debemos obtener dos ecuaciones de nodos.
Comenzaremos por el nodo B, en el cual lo que debemos hacer es obtener las expresiones algebraicas para poder aplicar la ley de cocientes de Kirchhoff en este nodo y así obtener la primera ecuación. Después realizaremos lo mismo para el nodo C y obtendremos nuestra segunda ecuación. En el nodo B, la ley de cocientes de Kirchhoff indica lo siguiente: la sumatoria algebraica de todas las cocientes que atraviesan un nodo debe ser igual a 0. Entonces debemos obtener las expresiones de cada una de estas cocientes. Y son expresiones algebraicas. Eso significa que debemos contemplar los signos. No es lo mismo una cociente que sale del nodo B y se dirige hacia el nodo A que una cociente que sale del nodo A y se dirige hacia el nodo B. Son contrarias. Y es muy importante no confundirlas porque estamos trabajando con relaciones algebraicas, operaciones algebraicas. Hagamos entonces un análisis de cómo obtener estas cocientes. La cociente en la resistencia R1, que es esta de aquí, será igual al voltaje en R1 con esa polaridad de B hacia A sobre la resistencia R1, que eso es nada más que aplicar la ley de Ohm. Vamos a expresar ese voltaje en términos de voltajes de nodos. Entonces será el voltaje en R1 igual al voltaje BA. Ya lo hemos explicado. Esto es porque estamos determinando la cociente que circula del nodo B hacia el nodo A. Ese es un voltaje expresado con doble subíndice y nosotros lo vamos a expresar ahora como un voltaje de un solo subíndice. Para tal efecto, lo que debemos hacer es realizar una resta. El voltaje BA es lo mismo que el voltaje B menos el voltaje A. Una vez que ya lo tenemos con doble subíndice, lo que debemos hacer es reemplazar los valores que ya los tengamos. Para eso, analizamos lo siguiente. El voltaje A es el voltaje que viene desde el nodo A hacia nuestro nodo de referencia. Y el nodo de referencia E, el nodo de referencia E en realidad es toda esta línea de conexión. Entonces nuestro voltaje A llega a ser directamente 3 voltios. Por lo tanto, aquí podemos reemplazar directamente por el valor de 3. Y la resistencia R1 es de 1 kiloohmio, eso significa 1000 ohmios. Hagamos lo mismo para la cociente que se dirige del nodo B hacia el nodo E. Estamos hablando de la corriente en la resistencia R2, que por ley de Ohm es igual al voltaje en la resistencia R2 entre la resistencia R2. El voltaje en la resistencia R2 será el voltaje, si nos fijamos, será igual al voltaje que va desde el nodo B hacia el nodo E. Entonces aquí tendríamos nosotros el voltaje BE sobre la resistencia R2, convirtiendo el voltaje de doble subíndice a voltaje de un solo subíndice, tendríamos voltaje B menos voltaje E.
sobre la resistencia R2 y reemplazamos, observando que el voltaje en E, al ser el nodo de referencia, es igual a 0 voltios. Por lo tanto, que tendríamos el voltaje B menos 0 sobre la resistencia R2, que es 3300 ohmios. Aquí tenemos la segunda expresión para la corriente que sale del nodo B hacia el nodo E. Aplicamos la misma metodología para determinar nuestra última corriente en el nodo B. Que va a ser la corriente que sale del nodo B y se dirige hacia el nodo C, la corriente a través de la resistencia R3. Por ley de Ohm es igual al voltaje en la resistencia R3 sobre la resistencia R3. En términos de voltajes de nodos es el voltaje BC entre la resistencia R3. El voltaje BC expresado en convertido de doble subíndice a un solo subíndice va a ser VB menos VC entre la resistencia R3 reemplazamos los valores. En este caso no tenemos ningún valor de voltaje para el voltaje BC, entonces se queda como variable. Pero la resistencia R3 tiene un valor de 2.200 2.2 kiloohmios, o sea, 2.200 ohmios. Bien, esta sería la expresión, las expresiones algebraicas para cada una de las corrientes. Cuando aplicamos el método de voltajes de nodos, tenemos que hacer nosotros esto de manera directa. Vamos a hacer directamente esta operación que está aquí al final. Lo que tenemos que hacer es directamente anotar esto de aquí, porque esas son las corrientes. La sumatoria de estas corrientes debe ser igual a 0. Es lo que vamos a hacer aquí en la solución. Para el nodo B vamos a aplicar directamente esto de la siguiente manera. Voltaje B menos voltaje A entre R1. Voltaje B menos 3 voltios entre 1000 ohmios. Más voltaje B menos 0 entre 3300. Entonces más voltaje B entre la resistencia de 3300 más el voltaje B menos el voltaje C entre 2200. Y todo esto debe ser igual a 0. Esta es la primera expresión de voltajes obtenida a partir del nodo B. Hacemos lo mismo para obtener la expresión ahora en el nodo C. Pues para el nodo C, repitiendo, nosotros obtendremos lo siguiente.
voltaje C menos voltaje B. Voltaje C menos voltaje B. Entre la resistencia 2.2 kiloohmios, es lo mismo que 2200 ohmios, más voltaje C menos voltaje 0, voltaje C menos 0 voltios entre 4700 ohmios. Entonces voltaje C menos 0, ya no anotamos el 0, directamente nos vamos a la resistencia de 4700 ohmios. Más voltaje C menos, fíjense, el voltaje en esta fuente, que es el voltaje en el nodo D, es igual a 9 voltios. Entonces vamos a anotar directamente voltaje C menos 9 voltios. Voltaje C menos 9 voltios sobre la resistencia de 1500 ohmios, igual a 0. Esas son las dos ecuaciones obtenidas a partir de los nodos B y C, que son los nodos esenciales, útiles para determinar las ecuaciones de voltajes de nodos. A partir de estas dos ecuaciones, de estas dos relaciones, vamos a obtener dos ecuaciones con dos incógnitas. A partir de esta vamos a resolver para que solo tengamos la variable B en una sola. Bueno, tenemos que aplicar productos notables, aplicar factorización y todas las reglas del álgebra para poder obtener una ecuación en la cual tengamos solamente el subíndice por VB, un subíndice por VC igual a 0. Lo mismo para esta otra expresión. Obtendremos nuestra segunda ecuación. Realizaremos aquello de la siguiente forma. Vamos a utilizar lo mismo para facilidad. Aquí nosotros tenemos, bueno, vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es multiplicar todo por 100 para eliminar estos dos ceros. Multiplicamos por 100 ambos lados de la expresión algebraica. Si multiplicamos una expresión algebraica, ambos términos, ambos miembros de la expresión, por la misma cantidad, se sigue manteniendo la misma relación, la misma igualdad. En ese sentido, vamos a multiplicar aquí por vamos a multiplicar a todo esto por 100 para eliminar estos dos ceros de aquí. Y el otro lado también lo vamos a multiplicar por 100, pero sabemos que 100 por 0 sigue siendo 0. Al multiplicar por 100, lo que obtendremos es la opción de simplificar. El 100 con estos dos ceros, con estos dos ceros y con estos dos ceros. De manera que podemos directamente eliminar aquello. Vamos a hacernos campo para poder trabajar más cómodamente. Aquí vamos a aplicar productos notables para poder dividir VB entre 10 menos 3 entre 10.
Hacemos lo mismo para esta expresión. Tendríamos VB entre 22 menos VC entre 22. Y aquí podremos hacer nosotros una factorización de VB. Aplicamos términos comunes. VB con VB y con VB. Tendríamos entonces nosotros, tras la factorización, desordenamos y reagrupamos. Realizamos esta operación que nos da un valor de 29 entre 165, 165. Ya no necesitamos los corchetes. Esta será la primera ecuación. Podemos reagrupar los términos. Bien, esta es nuestra primera ecuación. La vamos a denominar ecuación 1. Hagamos lo mismo con la ecuación obtenida a partir del nodo C. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Esta la llamaremos la ecuación 2. Lo que tenemos que hacer es despejar de uno de ellos una de las variables para reemplazar en la otra ecuación. VC va a pasar al otro término con positivo. Y el 22 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Podemos reescribir para una mejor comprensión. Ya tenemos la expresión del voltaje VC. Lo que vamos a hacer es reemplazar esto en la ecuación 2. De la siguiente forma. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar lo mismo, productos notables, para poder agrupar también voltaje V con voltaje V y despejarlo. 2069 por 22 y por 29 dividido entre 15.510 por 165. Ese sería el resultado. Nos daría un resultado de 3.1475 voltios, que ese sería el resultado
del voltaje B. Ya tenemos el resultado del voltaje en el nodo B. Ahora vamos a proceder a determinar el voltaje en el nodo C. Reemplazamos en VC. Reemplazamos VB en VC. Perfecto. Ya tenemos entonces los voltajes en VB y en VC. Lo que nos queda hacer ahora es, a partir de estos voltajes, poder determinar las corrientes. La corriente en la resistencia R1 será el voltaje B menos el voltaje A sobre R1. Pues prácticamente aplicar eso de aquí. Que podemos reemplazar para determinar todas las corrientes. Nos haremos espacio. Y R1 es igual a VB menos 3 voltios entre R1 y está muy bien. Hacemos lo mismo para los demás. Procedamos a hacer las operaciones respectivas. Entonces reemplazaremos perfecto. Con esto damos por concluido el ejercicio. Observar que esos resultados que acabamos de obtener son prácticamente los mismos resultados que hemos obtenido al aplicar el método de superposición, que les dejaré aquí arriba el enlace para que ustedes puedan dirigirse y observar la resolución de este mismo ejercicio por el método del principio de superposición. Con esto damos por concluido el ejercicio. No olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Si les ha sido de bastante utilidad, denle un like. Recuerden que en el canal se verán bastantes temas acerca de lo que es la electricidad, la electrónica, la electrotecnia, electricidad industrial, instalaciones eléctricas, electrónica digital, electrónica analógica, sistemas de control y automatización, etc. Hasta pronto.